¿Qué onda? ¿Cómo están? Un gusto saludarles nuevamente. Bienvenidos a una nueva edición más de su programa Entre Pláticas. Como siempre, un gusto estarles transmitiendo a través de nuestras redes sociales. Recuerden siempre darle like y seguir nuestras redes. Estamos en todas las plataformas. Estamos en Instagram, estamos en Twitter y estamos en Facebook. También, por supuesto, tenemos nuestro canal de YouTube donde subimos todo nuestro contenido. Recuerden también que siempre estamos transmitiendo desde nuestra casa, la que ya se convirtió en nuestra casa, la cafetera. Ahora con un nuevo lugar, una nueva ubicación acá en Antiguo Cuscatlán. Vengan a conocerlo, está súper chivo y como siempre pueden venir a degustar de un rico café. Ahora vamos a estar hablando de temas de coyuntura nacional, por supuesto con alguien que sabe mucho del tema y que todos los días está trabajando en todas las temáticas del país. Ella es nuestra invitada del día de ahora, es Claudia Ortiz, diputada por San Salvador por el partido Vamos. Claudia, un gusto que estés con nosotros acá Entre Pláticas. Hola, un gusto saludarte, Adrián, gracias por la invitación. Me encanta estar en este lugar tan bonito, compartiendo con tu público. Gracias por la invitación y va a ser una plática rica con bebidas calientes, café. Súper bien, exactamente eso era la pregunta principal. ¿Te gusta el café, Claudia? Me gusta el café, pero no tomo café. Ok. Por diferentes razones, pero te voy a aceptar un té. ¿Té chai? Está ¿Parece perfecto. Bien? Aquí el té chai es buenísimo. Me encanta el té chai. Vaya, yo voy a querer un café americano. Un café americano para estar platicando, para entrar en calor con el café. Perfecto. Metámonos de lleno, Claudia, a hablar en este programa. Queremos hablar un poco de todos los temas que están pasando últimamente. En esta semana hubo obviamente sesión plenaria, se tocaron algunas temáticas bastante importantes para nuestro país, pero antes de eso empecemos a hablar un poco acerca del partido. Obviamente tú quedaste electa por el partido Vamos, fuiste la única diputada por el partido electa, aparte que también, si no me equivoco, el partido sacó un alcalde a nivel nacional. ¿Sí? Y algunos concejales también, ¿sí? por ende en otras alcaldías. ¿Sí? ¿Cómo está la interna del partido Vamos? Bueno, en estos momentos. Es muy buena oportunidad para hablar del partido, porque actualmente parece que la gente no quiere hablar de partidos o le huye a los partidos. Claro. Por el pasado, digamos, que implica los partidos que han gobernado en el país. Y bueno, creo que es importante hablar de los partidos porque son las instituciones que nos permiten que la democracia funcione. Claro. Paradójicamente, ¿verdad? Pero Vamos nace, de hecho, el mes de noviembre cumplimos 4 años de existencia. El partido nace en el 2017 como un deseo de un grupo de ciudadanos de crear una opción que representara realmente a la ciudadanía que no se sentía representada. Claro. Por la política tradicional. Y fíjate qué interesante, si tú revisas todo el mapa partidario que tenemos en El Salvador, es el único partido que existe actualmente que no se divide o que no nace de una fractura. Claro. De otro partido político. Es un proyecto que ha sido creado por ciudadanos para la ciudadanía. Y bueno, nuestra forma de pensar es una forma de pensar que le hemos llamado humanismo integral, humanismo cristiano. Sí. Porque se basa en 4 pilares básicos del humanismo. Pero del humanismo que ve a la persona humana como un ser integral, que tiene una dimensión física, una dimensión espiritual, una dimensión social. Y esos 4 pilares son la búsqueda del bien común, el respeto de la dignidad humana, la justicia social y también la subsidiariedad del Estado. Okay. Que eso quiere decir que todos los grupos de la sociedad y el Estado buscan el bien común. Claro. Pero la búsqueda de ese bien común no es algo exclusivo del Estado, sino que también debe promover que los demás grupos de la sociedad, llámense ONGs, asociaciones, grupos juveniles, las iglesias, la familia, los grupos deportivos, todos los cuerpos que están en medio, ¿verdad?, entre el Estado y el individuo. Todo ese grupo de sociedad organizada también pueden aportar desde sus propias capacidades al bien común y debe promoverse eso. Entonces, bueno, nosotros promovemos, además de esos 4 pilares básicos. Claro. De cómo entendemos la realidad, promovemos, por ejemplo, un equilibrio sano de intereses entre el capital, ¿verdad?, o el sector privado productivo y los trabajadores, por ejemplo. No estamos en una extrema de solo la empresa privada hace
todo, como podría ser una derecha muy extrema, o solo los trabajadores. Creemos que la productividad de un país y el bienestar económico tiene como clave que tanto sean los trabajadores en su rol responsable, pero también que se les respeten sus derechos, como la iniciativa privada y los empresarios también son un motor, pero en un diálogo, ¿verdad? O en los temas ambientales. Nosotros creemos que debe priorizarse la sostenibilidad ambiental y no cualquier proyecto económico o cualquier actividad económica debe buscar la sostenibilidad de sus operaciones, ¿verdad? Y así, y bueno, otras cosas que son fundamentales: la lucha contra la corrupción, la transparencia, promover la participación de los ciudadanos en los asuntos de interés público también. Y un poco por ahí nuestros principios también en los temas, por ejemplo, de el derecho a la vida. Somos un partido en ese sentido un poco más conservador, ¿verdad? Creemos que al ser un principio del respeto de la dignidad humana, esto va desde la concepción hasta la muerte natural. Y pues un poco por ahí pues nuestra forma de pensar y un partido que hemos nacido a la vida política, ¿verdad? Después de estas elecciones. Siendo un partido nuevo, creo que fue bastante gratificante que tú hayas quedado electa, o sea, tener una diputada representante del partido, y también obviamente que haya quedado un alcalde a nivel nacional y los diferentes concejales también que en diferentes alcaldías pudieron quedar elegidos. También creo yo que en tu persona cae un gran peso para las siguientes elecciones, porque tu trabajo puede también significar que siga creciendo el nivel de participantes o de, digamos, en este caso de diputados dentro de la asamblea que representen al partido. Gracias. Sí, es una responsabilidad grande que la tomo como, o sea, con esa dimensión. Claro. Evidentemente, pues resulté electa, pero no significa que la gente eligió solo a Claudia. O sea, digamos que yo he formado parte de toda una estructura de candidatos, de candidatas, de líderes territoriales, de mucha gente que cree en este proyecto que te acabo de compartir, ¿verdad? Y que bueno, la responsabilidad que he asumido es representar en la Asamblea Legislativa, con las decisiones que tomamos cada semana, ¿verdad? Esos principios, esos valores y esa forma de entender la política. Antes de empezar también con los temas que nos interesa hablar en este programa, Claudia, creo que también es interesante, ya que estamos hablando del partido, ver cuál es la proyección también del partido, el panorama que ven ustedes dentro, en la interna del partido Vamos, para las próximas elecciones. Si bien es cierto, alguien pudiera decir ahorita que nos esté viendo, pero faltan 2 años, pero esos 2 años pasan volando. Hay mucho por hacer. Y el trabajo, tú sabes, se empieza a hacer no 3 meses antes, el trabajo se tiene que hacer muchísimo tiempo atrás de las elecciones. ¿Cómo ves el panorama a nivel de elecciones futuras, que ya el 2024, bueno, van a ser elecciones presidenciales y también se junta con las elecciones para también diputados y alcaldes? ¿Cómo ves el panorama? Bueno, a nivel de partido estamos ya organizándonos no solo para las próximas elecciones, que es una de las principales funciones que tenemos como partido, la parte electoral, sino también organizándonos para crecer en esta nueva etapa. Ya al tener funcionarios dentro del Estado, diferentes instituciones del Estado, el partido nace a otra etapa de su vida política. Entonces sí, estamos en un momento de hacer una planeación estratégica para identificar cuáles son las áreas en las que tenemos que meternos de lleno a trabajar, formación de liderazgo, formación especialmente de jóvenes. Y cuando te digo formación, es formación política, ¿verdad? Profundizar más en nuestros principios, valores, ir generando, no porque no se tenga, ya se tiene algo, ¿verdad? Pero es necesario actualizarlo y fortalecerlo, una visión de país a futuro, especialmente porque lo que estamos viviendo actualmente desde nuestro punto de vista, todas las decisiones que se toman desde la administración actual que está en el Ejecutivo, hay muchas decisiones que están equivocadas y que están nada más orientadas a concentrar poder, a que haya más poder en un solo grupito. Y que realmente no estemos atendiendo los problemas de largo plazo del país. Y el partido tiene un plan para el largo plazo
y queremos que más personas se enamoren de ese proyecto, de esa visión de país. Sabemos que Roma no se construyó en un día. Un proyecto político tiene un ciclo, a veces es largo, ¿verdad? El presidente, pues ya para llegar a ser presidente pasó como 10 años quizás haciendo trabajo político o más. Construyendo su imagen. Construyendo su imagen, no sé si un proyecto político, tal vez sí, ¿verdad? Se puede llamar así, pero no es el que nosotros creemos que es el necesario para El Salvador. Así que estamos organizándonos en ese sentido. No te puedo dar detalles todavía, son temas que estamos discutiendo, en qué tipo en cuáles elecciones vamos a participar, si en todas, ¿verdad? En algunas, va a depender mucho del análisis que estamos haciendo ahorita. Sé que es muy temprano, obviamente, pero pudiéramos decir que Claudia buscaría una reelección. Es muy temprano. Mira, estoy aprendiendo mucho. Claro. También es una nueva experiencia para ti, claro, en la función pública. Es una nueva experiencia para mí. Sí, creo que independientemente de lo que yo vaya a decidir, a aspirar para las próximas elecciones, creo que es importante que el partido tenga más diputados. Sí. El trabajo que humildemente he estado haciendo junto con mi equipo y el apoyo del partido, creo que ha sido un trabajo muy profesional, muy ético, muy pensado, ¿verdad? Cada decisión es pensada, cada intervención tratamos de hacer muchas propuestas y también de hacer un rol de contraloría de las decisiones que ahí se toman y de decirle a la población, a la opinión pública y a los medios qué es lo que está pasando ahí en la Asamblea. Exacto. Yo creo que mucha gente quisiera ver más diputados de Vamos en las próximas elecciones haciendo un contrapeso real. Creo que eso está haciendo falta desde la oposición, una oposición legítima, una oposición fuerte, una oposición que tenga argumentos técnicos, ¿verdad? Por un lado, y creo que obviamente nuestra forma de hacer política también puede hacer mucho bien en diferentes alcaldías, entonces esperando tener también más presencia a nivel municipal. Bueno, deseamos que esos proyectos que ya tienen pensado realizar puedan transformarlos y que puedan tener una buena plataforma ya para las elecciones. Hablando ya de los temas de coyuntura nacional, Claudia, quizás para entrar en lleno, sería bueno hablar un poco acerca del tema de seguridad, un tema que últimamente en nuestro país ha sido muy relevante, sobre todo por los casos de desapariciones. Ha habido muchas desapariciones últimamente. ¿Cómo ve Claudia desde el tema de la Asamblea? ¿Cómo se está manejando este tema? ¿Cómo ve este tema a nivel nacional, Claudia? Es muy grave lo que pasa en el país. No podemos decir que es un tema nuevo, que es algo que está pasando ahorita, que es culpa de este gobierno exclusivamente. Ya le podemos llamar un tema estructural. Incluso la problemática de los desaparecidos ya es un tema estructural de nuestro país, sistémico. Claro. Es algo que ha sucedido antes del conflicto armado, durante el conflicto armado, después, inmediatamente después y ahora. El fenómeno ha ido modificándose, ¿verdad? Antes eran desapariciones por las fuerzas del Estado, si querés, ¿verdad? De opositores o de miembros de la guerrilla o de la Fuerza Armada, qué sé yo, de las partes del conflicto, digamos, o de personas relacionadas a los movimientos que estaban involucrados. Pero esto fue cambiando poco a poco, pero la forma de ejercer violencia hacia una persona, hacia otro ser humano en el país, eso sigue pasando. Ya no podemos decir, creo yo, que son las fuerzas del Estado las que hacen las desapariciones. Se le pueden atribuir a otros grupos de crimen organizado. Claro. Pero siempre está la práctica esta. Hay una investigación muy buena de FESPAD que habla de este fenómeno y lo ve desde una perspectiva histórica y es impactante cuando dice que la desaparición es la forma más brutal de violencia que puede haber, porque no solo destruye la vida de la persona, no solo le quita la vida, sino que destruye y esconde el cuerpo. Claro. Entonces va más allá del hecho de quitar la vida, que ya de por sí es un vejamen a la dignidad de la persona, ¿verdad? Obviamente. Pero el hecho de quitar, de destruir el cuerpo, de esconderlo, es otro nivel de violencia que nos habla mucho de en qué país estamos viviendo y qué hemos cultivado como sociedad. Y esto se está viendo muy por encima.
A ver, el tema este que ya no es un secreto para nadie de que podrían haber negociaciones con grupos de crimen organizado nuevamente. Claro. Parece que ya se convirtió en una política de Estado, que la tuvo Arena, que la tuvo el FMLN y parece que ahora también. Los gobiernos de estos partidos, ¿verdad? Hicieron ese tipo de, o personas de estos partidos hicieron ese tipo de prácticas que lo que han generado es que ya el Estado dependa de hacer eso para poder manejar de alguna manera las cifras. Y aquí viene otro problema, ver esto solo como un tema de cifras. ¿Cuántos homicidios diarios? Para mí eso es muy cuestionable, porque es una cifra mediática que ha sido un incentivo perverso para ocupar esto como un tema electoral. ¿Cuántos homicidios? Sí. Es que no debería haber ninguno, ¿verdad? Esa debería ser la aspiración. Y bueno, dicen que hemos tenido días sin homicidios, pero la cifra de desaparecidos sí, aumentando. Más bien lo que se ha visto es que tiene una correlación. Si la cifra, históricamente, si la ves, la cifra de homicidios sube, la de desapariciones también. Y si la de homicidios baja, la de desapariciones también, van como a la par. Desde el gobierno, explícitamente desde el Ministerio de Justicia, el ministro de Justicia hace unos días salió en una conferencia de prensa diciendo que eso también era parte donde la oposición tenía culpa. ¿Qué se puede decir acerca de eso, Claudia? No sé cómo puede ser la oposición. Eso creo que es lo más fácil, ¿verdad?, de hacer. ¿La salida más fácil? La salida más fácil. Y te voy a decir algo. Yo creo que esta administración, este gobierno tiene una psicología de agresor. Porque es típico de un agresor echarle la culpa a la víctima. Sí. Y eso es lo que este gobierno está haciendo cada día. Ante las denuncias de desaparecidos, ante las madres que claman por saber dónde están sus hijos, sí. Ante el llamado de diferentes sectores de la sociedad diciendo este es un problema real, hagan algo. Y lo que hacen diferentes representantes del oficialismo es echarle la culpa a las víctimas o echarle la culpa a alguien más y no asumir su responsabilidad. Claro. Entonces a mí me parece muy cuestionable el hecho de querer echarle la culpa a una oposición que ellos mismos dicen que está debilitada, que es irrelevante, que ya nadie confía en ellos o cree en ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que por un lado tengas ese discurso y por otro lado estés diciendo que la oposición, así como en general, ¿verdad?, tiene la capacidad de influir en los grupos de criminalidad organizada a tal manera y con tal poder de hacer lo mismo que han hecho cuando se ha estado en el Estado, se ha tenido el poder del Estado? A mí me parece que es nada más otra línea de discurso más que se activa claro. al momento de no tener un argumento real o no tener una respuesta real de qué hacer. ¿Y por qué no hablamos de cuáles son los indicadores de éxito del Plan Control Territorial más allá del número de homicidios que nos dan por Twitter? Sí. ¿Y por qué no hablamos de cuántos jóvenes han sido rescatados de las pandillas o del índice de impunidad que hay a nivel del sistema de justicia o de tantos indicadores que deberíamos saber, pero como es un plan que no se conoce, es un plan que nadie ha leído nunca porque no se ha divulgado, sí, claro. No podemos evaluar realmente si está cumpliendo sus objetivos o no. Lo que vemos es lo que hemos visto antes, que cuando hay alguna ruptura de estas negociaciones, todo se viene abajo y el país vuelve al nivel de violencia que siempre ha tenido. Que se ha acostumbrado en algunos momentos. Exacto. Ok, es un tema que la verdad, como dices tú, no es un tema nuevo. El país siempre ha lidiado con el tema de seguridad, en algunos momentos mucho más que en otros, pero siempre creo que es como interesante poder ver una salida viable para el país. Todos creo que en nuestro país quisiéramos que en algún determinado momento ya no existiera violencia, ¿verdad? De ningún tipo. Y creo que eso es lo que se tendría que buscar. Eso tendríamos que ser como
bastante esperanzadores en querer tener un país libre de violencia. Ojalá se pueda trabajar de manera eficiente. Si el plan control territorial es la salida más fácil para eso, que de verdad pueda ponerse en marcha, trabajar de manera eficiente a favor de prevenir la violencia. Pero como dices tú, es algo muy cierto el hecho de no conocer en sí cuál es el plan control territorial, cuál es el objetivo de cada una de sus fases, y creo que eso también a nosotros los salvadoreños nos ponen que pensar. Sí, y yo creo que tenemos que apostarle a la pacificación del país, y eso implica, por un lado, atender las cosas que nunca han sido atendidas. Por ejemplo, todas esas heridas del conflicto armado, el número de víctimas de este país y de personas que se consideran víctimas, no necesariamente que han participado de las partes del conflicto, población civil que han perdido la vida, sus familias, ¿verdad? En el marco de un operativo, qué sé yo, o gente que ha participado en grupos estudiantiles. Hay muchísimos casos donde todavía no se ha hecho justicia. Dicen que la paz es fruto de la justicia. Y si en el país no tenemos justicia, la impunidad de la violencia permanece y eso genera más violencia. Esa es una parte. Claro. Hemos acompañado en la Asamblea Legislativa una iniciativa de organizaciones de derechos humanos de una ley de justicia transicional, ¿verdad? Que está puesta sobre la mesa de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en la que también soy parte, y estamos tratando de incentivar que se inicie una discusión. Claro. Hay, creo que también un enfoque muy centrado en el imputado, ¿verdad? Pero bueno, hay cuerpos que se encuentran en fosas comunes, pero como no hay un imputado, no se inicia una investigación o no se inicia un proceso. Pero esos cuerpos que están ahí implica que hay familiares que son víctimas también de violencia y que debe atendérseles. Entonces también hay que migrar a un enfoque más orientado a las víctimas y a garantizar sus derechos, su acompañamiento. Algo más integral. Algo integral a nivel de salud mental, a nivel económico también, porque te implica muchas cosas, que te puedan dar, por ejemplo, un permiso, si tienes un familiar desaparecido, poder pedir sin ningún problema permisos para hacer gestiones de búsqueda, para poder sanar, para poder tener un espacio, ¿verdad? O a nivel también legal. Entonces hay muchas cosas que el país no está atendiendo, que están las llagas abiertas de la sociedad ahí, nadie las está atendiendo, y lo que está haciendo el Estado es hacer más grandes esas heridas. Claro. Ese enfoque hay que cambiar. Definitivamente. Para continuar en los temas que queremos tocar, Claudia, también esta semana se habló mucho acerca de la ley de agentes extranjeros, que también no llegó a punto dentro de la sesión plenaria de esta semana. ¿Cómo ves tú esta ley que se quería llevar a cabo? Es una ley que tiene dedicatoria. Es una ley que dice que toda la cooperación que ingrese al país para diferentes tipos de organizaciones que realizan algún trabajo, y ahí dice un término bien ambiguo, ¿verdad? Que en contra de los intereses nacionales y no sé qué. Eso lo puedes interpretar como te dé la gana, desde el punto de vista que lo veas. Si yo creo que un ambientalista que defiende su comunidad, su tierra, ¿verdad? O una organización que trabaja en el territorio defendiendo de un proyecto que vaya a hacer el gobierno, por ejemplo, o que apoye el gobierno, puede interpretarse que está haciendo un trabajo en contra del interés nacional, ¿verdad? Y si hay alguna organización internacional o una ONG internacional que le da fondos, por ejemplo, le toca tributar 40%, es casi confiscatorio, es desproporcional. Claro. Y así igual, por ejemplo, un medio de comunicación que haga periodismo de investigación, o que sea crítico, que señale la corrupción, o que señale a algún funcionario, puede interpretarse, depende del funcionario que le toque interpretar esa eventual ley. Sí, claro. Entonces, obviamente creo que va dirigido a las organizaciones de la sociedad civil que han estado haciendo señalamientos
Y no solo son 5 o 6 que mencionan siempre, ¿verdad? Hay toda una gama de organizaciones, desde las más, digamos, conocidas, famosas, hasta las organizaciones que trabajan en territorio o los medios de comunicación comunitarios, ¿verdad? Que de alguna manera han logrado gestionar fondos para funcionar, para proyectos, para atender a la gente o para producir algo de interés para el país. Y que como son incómodos, como su opinión no gusta, como no aplauden, entonces la decisión ha sido: hagamos algo para que estos tengan miedo, se callen o estrangularlos económicamente. Claro. Entonces, si vos haces un análisis general de todas las decisiones que se han tomado desde el 1 de mayo, se han ido quitando todas las formas de controlar el poder. Sala de lo Constitucional la quitaron y pusieron una a la medida, ¿verdad? Ni siquiera evaluaron perfiles, eso no pasó. Yo todavía tuve la ingenuidad de preguntar, bueno, ¿y cómo lo vamos a evaluar a los que van a asumir? Y ya estaban ahí en la puerta, ya los tenían elegidos. Claro. Es decir... Bueno, de hecho, Focus sacó digamos, un video de investigación de cómo se manejó ese día el tema de la elección de la nueva Sala de lo Constitucional. Y así fue con el fiscal, que es otra institución que debería controlar el poder, que nunca lo ha hecho efectivamente o muy poco lo ha hecho, ¿verdad? Ese es otro tema, pero que hay que construir sobre eso, no destruir todo. Claro. Y luego, bueno, ya solo quedaba, porque ya otras instituciones también han sido controladas, como el Instituto de Acceso a Información Pública y otros, ¿verdad? Solo quedaba la facultad de los jueces de aplicar directamente la Constitución y de inaplicar leyes que a su criterio fueran contrarias a la Constitución, que los abogados le llaman eso el control difuso, porque la Constitución de forma concentrada la controla o vela por ella la Sala de lo Constitucional, sí. Pero difusamente, es decir, cada juez tiene también esa facultad. ¿Y qué pasó? Jubilaron a los jueces mayores de 60 años por decreto, contrario a toda norma y también toda la lógica, porque en ese decreto no hablaba de jueces con antecedentes o denuncias de corrupción o mala conducta, no, era 60 años para afuera. Y metieron otros jueces que no sabemos con qué criterio, ¿verdad? Y entonces ya a nivel institucional ya quedaba muy poco. Pero ¿qué es lo que había estado martillando sobre eso? La sociedad civil. Incluso ha salido a las calles, ¿verdad? A protestar de una forma que no habíamos visto en años en este país. Entonces también hay que atacarlos a ellos de alguna manera. Y de una manera que ya hemos visto en otros países que tienen democracias muy cuestionadas, como Rusia, Nicaragua, Venezuela, bajo criterios ambiguos que vos puedes torcer a conveniencia. Así veo yo esta ley. ¿Qué ha pasado con ella? Bueno, entró la semana pasada en plenaria. Paradójicamente la Asamblea hizo un pronunciamiento sobre las elecciones fraudulentas de Nicaragua. Y Nicaragua también puso una ley como esa, pues, ¿verdad? Pasó a comisión. La comisión sesionó, estuvo abierta toda la semana, sesionó como 3 veces. Llegaron algunos funcionarios a hablar del tema, el fiscal, el ministro de Hacienda, el ministro de Gobernación. Y el martes por la noche dijeron que quedaba aprobado, que hicieran algunas modificaciones en los artículos. En esencia quedó lo mismo, incluso un poquito más rígido, porque agregaron responsabilidad penal, con incluso años de cárcel por violentar esta ley. Y luego quedó ahí, ¿verdad? La comisión votó porque pasara, ¿verdad? Con dictamen favorable, pero no se ingresó en la agenda de la sesión del miércoles. ¿Quedará pendiente o será que lo darán por...? Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Porque ha habido mucha presión internacional. Y Alemania, leí que Alemania había también ya sacado un comunicado de cancelar proyectos. Sí. Supongo yo que habrán otras organizaciones también internacionales que pudieran hacer lo mismo. Hay muchas personas
personas que se han pronunciado, 2 relatores de Naciones Unidas, relatores relacionados a la libertad de expresión y al derecho de defender derechos humanos también, porque eso afecta a todos esos grupos que trabajan por promover derechos de otras personas y proyectos de promoción del desarrollo. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Yo creo que están a tiempo de retractarse ante todo el rechazo que ha habido. Yo creo que es como dar un paso bien contundente de abuso de poder. Claudia, el tiempo siempre nos queda corto para estos temas. Pero para ir cerrando, sí, es importante también hablar del proceso de desafuero que se quiere hacer en contra del diputado por el Parlamento Centroamericano ahora, en Norman Quijano. Sí. ¿Cómo está ese proceso dentro de la Asamblea? ¿Cómo se está manejando ese tema? Últimamente se escuchó y se leyó también en varias noticias el hecho que el diputado Portillo Cuadra se negó a ser el defensor del diputado Norman Quijano. ¿Cómo ves tú este proceso? ¿Lo ves algo lógico? ¿Lo ves algo que se tiene que hacer? ¿Cómo ves tú todo este tema? Sí, no es la primera vez que se pide ante juicio Norman Quijano ante la Asamblea Legislativa. La legislatura pasada se pidió también. Y bueno, yo en ese momento me pronuncié rechazando totalmente la decisión de no desaforar al entonces diputado de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano. Ahora es diputado del Parlacen y hay algunas cuestiones jurídicas que han cambiado un poco. Pero básicamente la Constitución te dice que los diputados responden ante la Asamblea por los delitos que cometan. Claro. No te distingue entre diputados centroamericanos y diputados nacionales. En otras cosas la Constitución sí distingue, ¿verdad? Y sí se reconocen constitucionalmente los diputados del Parlacen, claro, como funcionarios del Estado. Hay una controversia y es controversial realmente. Estamos analizando ese punto. Porque el Parlacen tiene su propio reglamento y su propia forma de entender cómo se hace el desafuero. En Europa, por ejemplo, los diputados del Parlamento Europeo responden ante el Parlamento Europeo, pero ese es el diseño que tienen ellos. El diseño nacional es que la Constitución prevalece sobre los tratados. Y antes el tratado decía que tienen las inmunidades de su derecho nacional. Después eso se cambió, pero no se ha cambiado nuestra Constitución. El tratado del Parlacen cambió y dijo el Parlacen va a seguir un proceso interno para desaforar a sus propios diputados, que es a nivel internacional lo usual, ¿verdad? Pero nuestra Constitución no se modificó para hacerse coherente con esa modificación del Parlacen. Entonces hay un conflicto entre eso. O digamos que idealmente debería conocerlo la Sala de lo Constitucional. Pero no tenemos una Sala de lo Constitucional independiente, es ahí la importancia. Independientemente de todo este conflicto jurídico o de estas dificultades jurídicas, que hay posturas diferentes, hay unos que dicen que el Parlacen es el que debe conocer. Por un lado te digo, a lo mejor sí, porque en otras latitudes así se hace, los parlamentos regionales son los que conocen. Y otros dicen, no, es la Asamblea Legislativa, porque la Constitución así lo dice. Ya la misma Sala de lo Constitucional también lo que te habla es que ni solo lo nacional ni solo lo regional. Tenés que buscar hacer una armonía de eso. Una salida que creo que sería la ideal es que la Asamblea Legislativa continúe con el proceso y decida el desafuero, y a partir de decidir el desafuero de forma nacional haga la solicitud al Parlacen para que ellos, porque tenemos un fuero a nivel, digamos, interno. Él aquí tiene fuero en El Salvador, sí, pero también tiene fuero a nivel centroamericano, tiene privilegios a nivel centroamericano. Entonces habría que buscar o armonizar. Yo creo que la postura neocidea de que solo se aplica la Constitución y que nada que ver con el Parlacen no es correcta del todo, pero tampoco es correcta del todo la postura de
de Arena y de otros sectores que dicen que solo el Parla se debe conocer, porque el texto de la Constitución así lo dice. Pero bueno, es algo que se verá y en su momento pues tendré que explicar mi voto en alguno de esta. El diputado Norman Quijano sigue fuera del país, ¿verdad? Sí, entiendo que sí. Se le hizo largo el regreso. Se le hizo largo el regreso. Y yo creo que más allá de todo esto que te he explicado, es importante que enfrente la justicia. Claro, sobre todo. Es importante. Sí, creo que también eso quedaría por una cuestión, él siempre dijo que era inocente y qué más que hacer un proceso normal que lleve su causa y él demostrar su inocencia bajo ese proceso. Y el problema es qué instituciones tenemos ahorita, ¿verdad? Porque no podemos negar tampoco que si él enfrenta a la justicia en el momento actual, como en el momento anterior, ¿verdad? Claro. Se va a enfrentar a un sistema de justicia un poco parcializado, un sistema de justicia corrupto, parcializado, pero a ver, todos los ciudadanos salvadoreños estaríamos también a merced de ese mismo sistema de justicia. Entonces no se trata solo de que, ¿por qué Norman se va a someter a este sistema de justicia? Pero cualquier persona, cualquiera de nosotros que nos toca estar en una posición, pues también. Entonces la salida realmente es arreglemos el sistema de justicia, ¿verdad? Porque cualquiera de nosotros puede ir a parar ahí y tiene que ser un tratamiento independiente y legal. Sí, totalmente. Más que la función pública es como muy delicada para eso. Hoy estás en el puesto, mañana ya no, y ahí es donde ya uno tiene que pensar en eso. Así es, esto no es para siempre. Exactamente, de acuerdo. Claudia, bueno, como dije hace un ratito, pues me gustaría seguir acá platicando esos temas muy importantes, temas del país, que a la sociedad en general y a nosotros los jóvenes nos interesa, pero el tiempo nos queda corto, siempre. ¿Qué tal el techado? Súper bueno, Súper gracias. Rico. Sí, me encantó. ¿Lo recomienda 100%? Sí. Cómo no. Buenísimo. Muchísimas gracias, Claudia, por acompañarnos. Espero que no sea ni la primera ni la última vez que Yo también con nosotros. espero regresar. Sí, definitivamente en un próximo programa seguramente tendremos acá también siempre para platicar temas del país. Hay muchos temas igual que nos quedan en el tintero, como se dice. Quizás la invitación para la gente para que esté pendiente también en redes sociales, por si la gente quiere estar pendiente de tu trabajo legislativo. ¿Cómo te puede buscar en redes sociales? Si estás en todas las plataformas ahora disponibles y que la gente ahí pues pueda estar viendo ahí tu trabajo día a día. Como no, me pueden seguir en cuentas de Facebook, de Twitter, de Instagram como Claudia Ortiz SB. Ahí tenemos una cuenta así de TikTok que la estamos alimentando un poco, pero no somos muchos todavía de hacer TikTok porque pasamos muy ocupados. ¿Qué tal la vida de madre? Madre primeriza, ¿verdad? No. ¿Ya era segunda vez? Ya, esta es mi tercera. ¿Qué tal? Pero bien. ¿Hace poco tuviste a la niña o niño? Tuve una niña. Perfecto. Ya va a cumplir 6 meses. Ha sido un reto muy bonito, pero bien, todo bien, gracias. Qué bueno, me alegra mucho, de verdad. Y muchas gracias de nuevo por estar con nosotros, por haber estado con nosotros platicando y bueno, nos vemos en una próxima entrevista. Gracias a ustedes también por estar pendientes de nuestro programa. También recuerden nuestras redes sociales, seguirnos ahí, Entre Pláticas. Ahí nos pueden buscar en Facebook, Instagram y Twitter. Y por supuesto en nuestro canal de YouTube para que vean todo nuestro contenido. Ahí tenemos todos los programas, tanto de Close Up como de Entre Pláticas. Recuerden, la próxima semana tenemos un nuevo Close Up. Se nos viene también un nuevo invitado. Va a estar muy interesante la entrevista, siempre desde acá, desde la cafetera. Recuerden también venirse a tomar un rico café. Pásenla bien, cuídense mucho, pasen un feliz fin de semana con su familia y nos vemos en la próxima.